Boris, bienvenido a Ánfora 2022. Sí, buenos días, amigo, y a Ánfora 2022. Yo con gusto de comentar, participar en tu programa. Muy bien. Boris, ¿cuál es el panorama? De Semana Santa previa se pedía diálogo, hoy día se inicia la semana con una paralización regional en el Cusco y también se está señalando en medios periodísticos que el Ejecutivo estaría preparando un gabinete de ancha base ante la inminente salida del actual presidente del Consejo de Ministros, el doctor Torres Vázquez. Bueno, yo creo que los peruanos, y eso siento a todo el pueblo peruano que profesa la religión católica, ha tenido una semana de reflexión por Semana Santa, ¿no? Y espero que también esto se haya expandido a la comunidad política, a los políticos, a los representantes, ¿no? Para reflexionar en términos de paz, de unidad, de unión y de esperanza, para lograr salir de nuestras dificultades, porque no solamente es la dificultad, digamos, del Poder Ejecutivo, del Parlamento, sino también de la sociedad civil, ¿no? De los diferentes actores que con su trabajo desarrollan al Perú, construyen la República y mejoran la democracia, ¿no? Ahí hablamos de empresarios, hablamos de emprendedores, de agricultores, de transportistas, de todos los peruanos en su sentido quieren que el Perú sea grande, que el Perú sea fuerte, que sea más democrático y que todos tengan oportunidades para desarrollarse. Lo que tenemos ahora, esperemos pues que todas las fuerzas políticas lleguen a una lucidez, aunque de repente me digas tú, es muy difícil esperar esa lucidez, ¿no? Esa lucidez democrática, en primer lugar, ¿no? Y una lucidez de hermandad, bueno, porque no estar yendo por dos caminos. El Perú exige un solo camino hacia el desarrollo, hacia la inclusión, hacia el trabajo decente, y que todos logremos tener mejores oportunidades en educación, en salud y en comercio, en industria, para que los peruanos nos desarrollemos y al final, en el balance del año, sea positivo en nuestro desarrollo, en los indicadores sociales y en los indicadores económicos de desarrollo humano también, ¿no? Entonces esto es muy importante como reflexión. Entonces, estamos hablando de unidad dentro de las condiciones inmediatas. ¿Esa unidad consideras que pasa por el tema del gabinete de ancha base que en medios periodísticos se señala que estaría preparando el presidente Pedro Castillo ante la inminente salida por los desaciertos del presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres? Claro, lo que queremos, y así lo pide el Congreso, la sociedad, pide a un gobierno que sea un gobierno responsable con sus decisiones. Las decisiones que adopta deben ser unas decisiones que logren este consenso, esta unidad de todos los peruanos, ¿no? No poner a ciudadanos que van a encrispar más la política, sino que logren que los ciudadanos perciban que el presidente está mejorando su toma de decisiones respecto al personal político para conducir el Estado. Las diferentes instancias necesitan, pues, de personas que no solamente sean ideológicas y comulguen con la ideología
del partido gobernante, que dicho sea de paso, ¿no?, está desprestigiado por temas de corrupción. Entonces el presidente tiene una oportunidad de desligarse una vez más, porque eso ya lo han dicho mucho tiempo, desligarse una vez más, ¿no?, de las posiciones que encrispan la política y que busque técnicos que comulguen con sus ideas de desarrollo educativo, por ejemplo, de desarrollo social, pero que sean competentes, que sean meritocráticos, que no tengan antecedentes que van a cuestionar de comunicación, y lo cuestiona en un sentido moral, no es porque sean enemigos del gobierno, porque buscamos como peruanos cada vez más tener mejores gobernantes, mejor calidad de decisores públicos, de funcionarios, de especialistas en los diferentes programas, porque eso es lo que hace mejor el motor que mueve al Estado. Cuando tenemos mejores personas con virtudes éticas, morales, con liderazgo, ¿no?, y además con alta profesionalización, ¿no?, se va a conducir de mejor manera el Estado en los objetivos nacionales, en los objetivos de Estado que requiere el país y el nuestro con mayor razón, porque tenemos una diversidad, ¿ve? Entonces necesitamos liderazgos inclusivos, liderazgos participativos, ¿no? Y ese es un para todos los gobiernos, no es solamente para el gobierno de Perú Libre, sino para todos los gobiernos, porque somos un país diverso y todos exigen, ¿no?, ser escuchados, todos exigen, tienen sus demandas. Entonces, por supuesto que el presidente tiene que entender eso, ¿no? Por más que tenga pues, objeciones respecto a su formación, tiene que entender, y eso lo tiene que aprender, y ya han pasado 8 meses, o sea, ya es momento de que sus asesores también, ¿no?, entiendan que poner, por ejemplo, 70% de varones y un mínimo de 30% de mujeres en el gabinete, atenta con el espíritu de inclusión de las mujeres en el gobierno. Por ejemplo. Como ejemplo, ¿no? Entonces, eso que genera, no le genera, que está en sus manos, que está en sus posibilidades, ¿no?, hacer eso, no le va a generar una mejor percepción, al menos, de igualdad, de participación, de inclusión, ¿no?, en el gobierno, ¿eh? Entonces, y hay personas, yo creo que la izquierda tiene personas, ¿no?, competentes, tiene mujeres competentes para asumir cargos en otros sectores, ¿no? Y técnicos sí hay peruanos renombrados y que tienen una trayectoria limpia, ¿no? Y especialistas en los diferentes campos de administración pública, ¿no? Sí. Entonces, el presidente tiene que liderar una nueva conformación participativa, inclusiva, incluso generando un acuerdo político con el Congreso, ¿no?, con las corrientes más afines que tiene a su ideología, a su programa, para que conjuntamente, digamos, le diga un mensaje al país: estos 4 años y 4 meses que me restan, quiero tener un gobierno de estabilidad, un gobierno democrático, un gobierno honesto, transparente, participativo, y hemos hecho estas alianzas con el Congreso. Vamos a distribuirnos el poder ejecutivo para darle estabilidad al país, para darle gobernabilidad al país, y así no tengamos años perdidos, que eso perjudica a peruanos y nos da una señal de incompetentes colectivamente, porque no logramos solucionar nuestros problemas democráticos antes, ¿no?, con mayor virtud, con mayor lucidez democrática, ¿no? Y porque tenemos que, de alguna manera, ¿no?, necesitamos que nuestros gobernantes, ¿no?, lleguen a un acuerdo para darle estabilidad.
Yo acabo de venir del norte del país, entonces la gente del pueblo, la agricultora ahí que siembra su plátano, siembra su cacao, su café, ¿no? Le ha perdido credibilidad al presidente y le ha perdido credibilidad en dos sentidos, que es importante. Uno, que cumpla su palabra, lo que ha ofrecido, y en segundo lugar, le ha perdido credibilidad en términos de un gobierno eficiente, de un gobierno, ¿no?, que resuelva los problemas. Entonces, la gente es eso, no es complicado, es cuestión de sacarse ideas que tenemos muchos enemigos. No, el Perú tiene que reducir el número de supuestos enemigos, porque somos todos peruanos. Entonces tiene que aprender a negociar con el Parlamento. En primer lugar, porque el Parlamento también tiene su rol de lado. Tiene que tratar, si lo han elegido a un presidente por 5 años, no puede estar sistemáticamente, ¿no?, queriendo sacar al presidente, porque eso no soluciona la cosa. La primera vicepresidenta, no exigir a la señora que se vaya para que haya unas nuevas elecciones, ¿no? Tienen que ver todo eso, y todo eso es un proceso, no es un proceso corto, eso es lo que tienen que entender, ¿no? Se va el presidente, asume la vicepresidenta, y ella también tiene la posibilidad, por el cargo que ha sido legitimado por el pueblo, ¿no?, a ejercer la presidencia, si se da ese supuesto, digamos. ¿Ve? Entonces, es una reflexión no cortoplacista, sino al menos de mediano plazo en el Perú. Sí, 4 años que nos queda así. Sí, sí, y un gabinete de ancha base, como bien señalas, Boris, pensando en la meritocracia y mirando, creo, a dos escenarios, para ahí el comentario. Un escenario es la academia, las universidades, donde hay profesionales que no están identificados con la política, pero que sí son excelentes profesionales en su campo, y los peruanos que están en el exterior y que están en puestos importantes en las diversas actividades. Hemos tenido oportunidad en BIS de entrevistar a peruanos de gran nivel y que estarían dispuestos a aportar sus conocimientos en este escenario de un gabinete no político de ancha base que satisfaga las expectativas inmediatas, como bien señalas, de la población, y eso se tiene que lograr no con técnicos politizados, que también hay buenos profesionales, pero creo que la academia y los peruanos en el exterior podrían ser un buen escenario. Y en esa línea se está hablando, Boris, que los diplomáticos, Óscar Maurtua y Manuel Rodríguez Cuadros, y además Salvador del Solar, que tuvo una participación como presidente del Consejo de Ministros, abogado de formación, estarían en las opciones de asumir este gabinete de ancha base. ¿Cuál es el comentario? Los diplomáticos presidiendo un Consejo de Ministros que ya ha ocurrido por el conocimiento y la visión macro que se tiene de los problemas en el país, y estamos hablando de Maurtua y de Rodríguez Cuadros, y la participación de la buena imagen que dejó Salvador del Solar en el momento que asumió la presidencia del Consejo de Ministros. Lo importante creo que es un gabinete de ancha base que satisfaga a todos los peruanos y que se fije tareas, como bien señalas, en lo inmediato y a largo plazo, y no solamente que vaya más allá de los 5 años o los 4 años y meses que le queda al actual presidente, sino ver un horizonte de 15 años por lo menos. Sí, lo que tú das, efectivamente, el gobierno que se establezca, si el presidente quiere hacer un cambio de gabinete, quiere dar un giro, implica pues que, en primer lugar,
tiene que pensar en lo que va a decir el Congreso respecto al tema ético. O sea, si pone a alguien que ha tenido sentencias, ¿no? Que ha estado cuestionados, etcétera, pues eso de plano debe descartar. ¿Por qué? Porque ese es como un talón de Aquiles que tiene que superar el presidente. Porque el ministro que pone ya tiene algún cuestionamiento. Ministros que ponen a su familia, a sus centenados, a sus cuñados, a sus yernos, o sea, eso no abona a una buena política, a una política sana que todos debemos aspirar. Todo diplomático es un hombre de Estado, ¿ve? Y lo que el presidente tiene que ver en su hoja de vida es qué ha hecho en bien de la patria, qué ha aportado en toda su trayectoria para el bien del país, cuáles han sido sus logros como servidor del Estado para asumir y conducir el Consejo de Ministros. Si no ha tenido acciones radicales en una determinada situación política, porque los radicalismos de extremo debe ser otro valor que tiene que el presidente trabajar para evitar tener una postura de posiciones radicales. Lo que Perú necesita es ciertos personajes que generen consensos, que generen, digamos, una personalidad articuladora y que sean personas que tengan alto conocimiento de la gestión pública. Recordemos que la presidencia del Consejo de Ministros es como un directorio, no es como el Parlamento, donde ahí los 130 tienen las mismas prerrogativas y su función no es generar riqueza, generar infraestructura, no, es generar valor público a través de las leyes y a través del control político. Pero el presidente no, tanto el presidente de la República, que es el conductor, como el premier, el presidente del Consejo es el presidente del directorio, de todos los ministros. Entonces, tiene que tener un conocimiento, pues, de cómo se maneja la gestión pública. En economía, tiene que tener un conocimiento de los indicadores económicos en qué lado estamos. En salud, tiene que tener conocimiento de políticas de salud. En educación, tiene que saber en qué ranking estamos en América Latina. En la educación básica, universitaria y en la educación técnica. ¿Por qué? Porque él es el que tiene que hacer seguimiento a sus ministros. En agricultura, ¿cómo estamos en nuestras exportaciones? ¿Cómo estamos en darle valor agregado a nuestros productos agrícolas? ¿Cómo estamos en realidad? En transportes, sumamente importante. O sea, tiene que tener las nociones de las políticas públicas. Porque si no, va a ser solamente una figura decorativa en la presidencia del Consejo. Tiene que conocer los diferentes sectores y cuáles son los objetivos, tanto programáticos como de política pública, de cada uno de los sectores. Ese perfil necesitamos. ¿Para qué? Para que le diga en sesión del Consejo de Ministros, oiga usted, señor ministro, usted hasta julio tenía que resolverme el problema de las vías de comunicación, de los contratos. Sí. No, claro. Usted, ¿por qué tenemos que tener al ministro de Cultura? Usted no ha tomado las previsiones para que se derrumbe este patrimonio arqueológico que tenemos en el norte, tan rico, que nos genera ingresos a todos los pueblos de Chachapoyas, le genera ingresos porque es un corredor turístico de Amazonas y donde ellos, los restaurantes, los transportistas, todos ganan los turistas. Y ahora tenemos un descuido total, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Eso en los diferentes sectores, ¿no? En comercio exterior, en turismo también, ¿no? ¿Qué estamos haciendo para fortalecer el sector más golpeado durante la pandemia? ¿No? Todos estos
pequeños empresarios de turismo, estos emprendedores de turismo, ¿no? ¿Cómo lo volvemos a la situación anterior del 2019 y que se supere 2022 y 2020, se supere los indicadores del 2019? ¿Ve? ¿Cómo hacemos para que el dólar se mantenga? ¿No? Entonces, ese perfil es necesario que evalúe el presidente de la República para designar a su premier. Y no designar un premier que genere, más bien con el Congreso, una situación de confianza. Porque de conflictos ya estamos hasta acá, ¿no es cierto? ¿No? Y no reducimos los conflictos sociales que tiene el país a nivel nacional. Entonces, es muy importante, ¿no? Y veamos, comparamos cómo son los ejecutivos de Chile, cómo son los ejecutivos de Colombia, ¿no? Que aprecien la calidad meritocrática que tienen sus ministros, ¿no? Ahí el 90% de sus ministros tienen una maestría en gobierno, en gestión pública. ¿Ve? Entonces, eso es básico. Eso es como el ABC para que el presidente entienda un país que quiere lograr el desarrollo inclusivo, como quiere mejor educación, mejor salud y que todos se empoderen, pues necesita para eso hombres altamente especializados en la gestión pública. Difícil prueba, Boris, ¿no? Difícil prueba la que tiene el presidente Pedro Castillo de elegir a un presidente del Consejo de Ministros que sea líder, primero, y que sepa engranar un grupo de ministros que no sean ministerios aislados, sino que estén interconectados en las decisiones, como bien señalas, ¿no? El tema de cultura, el tema de educación, el tema de turismo, para hablar solamente de uno de los grandes problemas que se ha presentado en los últimos días con respecto a CUELAP. Igual está en el tema del incentivo de creación de fuentes de trabajo para los jóvenes. Los jóvenes no están pidiendo como reciben los adultos mayores con las subvenciones. Los jóvenes del mundo rural de nuestro país están pidiendo oportunidades de trabajo. Y del mundo urbano también están pidiendo trabajo, y eso creo que esa es una de las funciones que se tiene que trabajar a nivel de todos los ministros, de todos los sectores, porque creo que están comprometidos. Una dura prueba, sin duda, la que se viene con respecto a este tema del gabinete de ancha base, Boris, y estaremos atentos a lo que se decida. Los diplomáticos o un que puede haber, no necesariamente está entre Óscar Maurtua, Manuel Rodríguez Cuadros y Salvador del Solar. Hay otros peruanos que pueden aportar su cuota de experiencia y de gobernabilidad, que eso es lo que se está esperando de estos tiempos tan difíciles, en la que todavía no hemos salido de la pandemia y en la que la educación todavía también está en cuidados intensivos. Días difíciles, pero creo que con optimismo las cosas pueden darse si es que hay unidad, ¿no? La unidad que tan importante resulta en estos tiempos, Boris, la unidad del Ejecutivo y el Legislativo. Así es. Tenemos como peruanos la obligación de exigir a un gobierno que sea más eficiente, más meritocrático, más ético, que tenga más liderazgo, sea más transparente, pero también que genere confianza. O sea, tenemos que producir confianza. El Perú necesita de un clima de mayor confianza entre todos, y eso va a ayudar a que todos nos desarrollemos. Confiemos en que cada uno de los actores políticos cumpla sus compromisos a la hora, a la fecha, y ser transparentes. Eso ayuda mucho, porque da un espíritu de que sí confiamos en nuestros gobernantes y que sí podemos ir adelante, ¿no? Unidad y trabajo, ¿no? Y confianza.
Diálogo, unidad y confianza. Creo que resumimos la conversación de hoy día. Muchas gracias, Boris, por la oportunidad. Seguimos conversando. Y creo que el optimismo es lo que cierra este círculo virtuoso que queremos generar como BIS y como el comentario y como politólogo Boris Mauricio. Gracias, Boris. Si incluyera algo más, alguna invocación más, alguno de los actores que tienen que intervenir en las grandes soluciones de nuestro país. Sí, yo creo que yo llamaría a una reflexión al Poder Ejecutivo y al Congreso, ¿no? Que tiendan puentes, ¿no? Que se den la mano, que establezcan puntos en común, ¿no? Pero que participen todas las fuerzas. Porque si hay una fuerza política que dice, yo no voy a sentarme con el presidente del Castillo, esa fuerza es antidemocrática. ¿Por qué? Porque la política exige, aunque sea, sentarse con el enemigo, políticamente. Entonces, no es una postura demócrata, ¿no? Entonces, claro, fortalezcamos nuestra democracia, nuestro sentido democrático, ¿no? De conversar no es pactar. Y el Perú necesita conversación y necesita acuerdos. Nada más. Gracias.